Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es logaritmos. El logaritmo. El logaritmo de un número real y positivo n en base b que es mayor a 0 y diferente a 1 es el exponente x, al cual hay que elevar la base para obtener el número n. Es decir, si yo tengo el logaritmo de n en base b, lo que va a hacer aquí es esto va a ser igual a x, la cual la base se tiene que elevar a un exponente x para obtener dicho número. Y a esto se lee el logaritmo de n en base b y eso va a ser igual a x, donde x viene a ser el resultado o el logaritmo. O sea, x viene a ser el logaritmo, b viene a ser la base donde tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1. Y n viene a ser un número real positivo. Veamos acá algunos ejemplos. Me dicen expresar en forma logarítmica las siguientes expresiones exponenciales. En este caso tengo 2 a la cuarta, que es igual a 16. Convertir esto al logaritmo sería de la siguiente forma. Sería logaritmo de 16 de base 2 y esto va a ser igual al valor de 4. En otras palabras, estoy hallando el valor del exponente. 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces yo tendría que el logaritmo de 16 de base 4 va a ser igual al exponente 2. También tengo 5 al cubo que es igual a 125. Entonces, con logaritmo sería logaritmo de 125 de base 5 igual al exponente 3. Y también tendría 6 al cubo es igual a 216. Convirtiendo el logaritmo sería el logaritmo de 216 en base 6 va a ser igual al exponente, que en este caso es 3. Veamos el segundo ejemplo. Me piden expresar en forma exponencial los siguientes logaritmos. Yo tendría el logaritmo de 36 en base 6 es igual a 2. Vamos a convertir esto en forma exponencial. Esta base del logaritmo 6 pasaría al otro lado y se convertiría en potencia. Y sería 6 elevado al cuadrado y eso va a ser igual al número 36. De la misma forma, el logaritmo de 27 en base 3 me dicen que es igual a 3. Entonces agarro la base 3 y paso al otro lado como potencia. Y sería 3 elevado al cubo y esto va a ser igual al número 27. Tengo el logaritmo de 729 en base 3 igual a 6. Entonces, para eliminar el logaritmo, 3 pasa al otro lado y se convierte en potencia. Y 6 se convierte en exponente. Sería 3 elevado a 6 y esto va a ser igual al número 729. Y de la misma forma, en el último, tendría logaritmo de 256 de base 2 igual a 8. El 2, que es la base del logaritmo, pasa al otro lado y sería 2 a la 8 igual a 256. Entonces aquí vemos la forma. De la forma exponencial lo convertimos a logaritmo y del logaritmo lo convertimos a forma exponencial. Vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Cuando los logaritmos existen en el conjunto R, o sea, pertenecen a los números reales, verifican las siguientes propiedades. En este caso tenemos el logaritmo de la unidad. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Por ejemplo, tengo el logaritmo del número 1 en base A. Esto siempre va a ser igual a 0. Tener presente que el valor de A pertenece a los números reales positivos menos el número 1. Vamos a ver el logaritmo de la base. El logaritmo de un número A en base A es igual a 1. Tengo el logaritmo donde tengo el número que es la mismo que la base. Cuando sucede eso, siempre va a ser igual a la unidad. Y esto se cumple para todo valor de A que pertenece a los números reales positivos menos el número 1. Tenemos un logaritmo de base 10. En este caso, el logaritmo de n en base 10. Esto también se puede representar como simplemente el logaritmo de n. Tener presente que n va a ser mayor a 0. Vamos a ver una identidad fundamental. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de n en base a y me dicen que es igual a x. Y por definición, yo sé que a la x es igual a n. Entonces, el valor de x lo reemplazo por el logaritmo. Y tendría que a elevado al logaritmo de n en base a, todo esto siempre va a ser igual a n. Entonces, si yo tengo una potencia donde el exponente es logaritmo, y observo que la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, eso siempre va a ser igual al valor del número real que viene a ser n, o sea, el valor numérico del logaritmo. Esto se cumple para todo valor de n mayor a 0 y para el valor de a, que pertenece a los números reales, menos el número 1. Veamos acá algunos ejemplos.
Tengo 5 elevado al logaritmo de 6 de base 5. Por favor, acá debe ser base 5. Como la base potencia es igual a la base del logaritmo, simplemente el resultado sería el número que viene a ser 6. Logaritmo de 4 elevado al logaritmo de x más 1 en base 4. Base de potencia con base de logaritmo son iguales. Entonces todo eso simplemente va a ser x más 1. Veamos también otras propiedades. Dados el valor m mayor a 0 y n mayor a 0. Y también tengo que el valor de a pertenece a los números reales positivos menos el número 1. Tenemos entonces el logaritmo de un producto. Si yo tengo el logaritmo de un producto de dos números y en base a, ese producto se convierte en suma de logaritmos. Sería el logaritmo de m en base a más logaritmo de n en base a. Si también yo tengo la suma de logaritmos donde tienen la misma base, entonces yo puedo convertir al logaritmo del producto de dichos números, o sea, m por n. Entonces esta propiedad se aplica de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. También tengo el logaritmo de un cociente. Si tengo el logaritmo de m entre n de base a, esta división se puede convertir en diferencia de logaritmos. Logaritmo de n de base a menos logaritmo de n en base a. Entonces, tener presente que si divido dos números de un logaritmo, se puede convertir en una diferencia de la misma base. Y si tengo diferencia de dos logaritmos que tienen la misma base, lo puedo convertir en una división de esos números de la misma base. Tenemos logaritmo de una potencia. Logaritmo de n elevado a la n en base a. Cuando yo tengo el número que está elevado a un exponente, en este caso n, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo y tendría n por logaritmo de n en base a. Y si tuviera que tanto la base como el número tienen sus respectivos exponentes, entonces yo tendría que de n el exponente m pasa a multiplicar y de la base a su exponente n pasa a dividir. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a m entre n por logaritmo de n en base a. Entonces tener presente eso cuando el exponente multiplica o cuando el exponente divide. Tenemos también el cambio de base. Si tengo el logaritmo de m en base a, yo puedo convertir este logaritmo a cualquier base que yo desee. Por ejemplo, puedo poner a base x. Entonces, para hacer eso, lo que hago es división del logaritmo. Logaritmo de m en base x sobre logaritmo de a en base x. Como te puedes percatar, m se mantiene y la base a se convierte en un número. Y a ambos le agrego la base x. También tengo logaritmo de b en base a. Puedo intercambiar los valores a y b. Entonces esto para intercambiar va a ser igual a 1 sobre logaritmo de a en base b. Como puedes percatar, a, que era la base, ahora se convierte en el número. Y el número b se convierte en la base. Entonces estas son dos formas de hacer cambios de base. También tenemos la regla de la cadena. Si tengo logaritmo de a en base x por logaritmo de b en base a por logaritmo de m en base b, y yo observo que el valor de a está en número y en base, lo que puedo hacer aquí en un producto es simplificar. Por ejemplo, a del número con la base a se elimina. B, que es el número con la base b, se elimina. Entonces me quedaría el logaritmo de m, que no se ha eliminado, de base x. Entonces, después de todo este producto, simplemente me queda el logaritmo de m en base x. A esto decimos regla de la cadena. También tienes que tener presente algo. Si yo tengo a, que está elevado a un exponente que es logaritmo de c en base b, lo que va a suceder aquí es lo siguiente. El valor de a y de c intercambia en posición. Entonces sería c del logaritmo de a en base b. Tenemos aquí otra característica. Logaritmo de m en base a y todo eso elevado a la n. Como con toda esta expresión está elevado a la n, n va a afectar, como ese exponente, va a afectar al logaritmo, no al valor de m. Entonces todo esto va a ser igual al logaritmo elevado a la n de m en base a. Tener presente que este exponente n, que corresponde a todo el logaritmo, va a afectar al logaritmo en sí, no al número m ni a la base a, solamente al logaritmo. Esto se cumple para n que pertenece a los números enteros positivos, donde n es mayor a 1. Tener presente esta consideración. Tengo el logaritmo de m elevado a la n de base a, y tener presente que es diferente a decir el logaritmo elevado a la n de m en base a. El exponente n afecta en este caso al número y en este caso al logaritmo.
Por lo tanto, son diferentes valores. Entonces, tener presente esta igualdad. En este caso, son diferentes. No hay que considerarlo como iguales. Ambos salen distintos valores. Tenemos el antilogaritmo. Es el número que corresponde al logaritmo. Si x pertenece a los números reales y a su vez a pertenece a todos los números reales positivos menos el número 1. Entonces tendría que antilogaritmo de x en base a va a ser igual simplemente a la potencia a elevado a la x. Veamos un ejemplo. Tengo antilogaritmo de 10 en base 2. Todo esto se convierte en una potencia de 2 elevado a la 10. Y a su vez esto va a ser igual a 1024. Tengo el cologaritmo. Es el número de la inversa del número en la misma base. Si n es mayor a 0 y a pertenece a los números reales positivos menos el número 1. Entonces tendría cologaritmo de n en base a. Esto va a ser la inversa. Sería logaritmo, en este caso la inversa de n, 1 sobre n en la base a. Que a su vez esto se puede convertir como un número negativo. Sería menos logaritmo, en este caso de n en base a. Entonces el cologaritmo de n en base a puede ser menos logaritmo de n en base a o logaritmo de 1 sobre n en base a. Cualquiera de estas dos expresiones se puede usar. Ejemplo, cologaritmo de 243 en base 3. Y esto es igual a menos logaritmo, en este caso lo voy a convertir a valor negativo. Y eliminamos la palabra co. Menos logaritmo de 243 en base 3. Y esto va a ser igual a menos 5. Entonces tener presente cuando se usa antilogaritmo y cuando se usa cologaritmo. Sistemas de logaritmos. Tenemos los logaritmos decimales, vulgares o de Bridge. Son los logaritmos de base 10. Se caracterizan porque en la notación no se escribe. Entonces tenemos si n es mayor a 0, entonces tenemos logaritmo de n en base 10. Cuando tengo la base del logaritmo que es 10 ya no se le considera, simplemente sería logaritmo de n. Ejemplo, tendría logaritmo de 100 en base 10 y esto se puede representar como simplemente logaritmo de 100. Y esto va a ser igual a 2. Entonces, cuando no observo una base para el logaritmo, automáticamente yo voy a decir que es 10. Tenemos logaritmos naturales, neperianos o hiperbólicos. Son logaritmos que tienen por base al número irracional e, número neperiano, que es igual a 2,7182818 puntos suspensivos. Entonces tendría, si n es mayor a 0, se escribe de la siguiente forma. Logaritmo de n, en este caso de base e, que viene a ser el número neperiano. Todo esto se puede transformar en un logaritmo natural, que se representa por la siguiente forma, ln de número n. Entonces, esto vendría a ser el logaritmo neperiano de n. Veamos algunos ejemplos. Tengo un logaritmo de 5 en base e. Se convierte en logaritmo neperiano, o sea, logaritmo neperiano de 5. Tengo el logaritmo de e elevado a la 5, donde 5 pasa a multiplicar y tendría 5 de logaritmo neperiano de e. Como el logaritmo neperiano, recuerda que la base es la expresión e y tengo el número e, todo esto va a ser igual a 1. Entonces sería 5 por 1, simplemente 5. Tengo el logaritmo neperiano de 1, eso va a ser siempre igual a 0. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, de la 151, la 2, la 1, la 2, la 3 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice hallar el valor de m. Y me dan que la expresión m es igual al logaritmo de 1/2 elevado al cubo, más logaritmo de 2/3 elevado al cubo, más logaritmo de 3/4 elevado al cubo, hasta llegar al logaritmo de 100 sobre 101 elevado al cubo. En este caso, nosotros observamos que son logaritmos neperianos. Entonces vamos a desarrollar eso. En este caso, cuando tenemos el número de un logaritmo que está elevado a un cierto exponente, ese exponente pasa a multiplicar. Yo tendría aquí que m va a ser igual. Este exponente que corresponde al valor numérico pasaría a multiplicar y sería 3 por logaritmo neperiano de 1/2. Más, este 3 pasaría a multiplicar y sería 3 por el logaritmo neperiano de 2/3. Más, igual, este 3 pasa a multiplicar y sería 3 por el logaritmo neperiano de 3/4. Hasta llegar al logaritmo neperiano de 100 sobre 101 elevado al cubo. Este 3 pasa a multiplicar. Sería 3 por el logaritmo neperiano de 100 sobre 101. Como todos tienen 3, voy a factorizar. Entonces tendría que m va a ser igual a 3. Factorizando me quedaría simplemente el logaritmo neperiano de 1/2. Más,
neperiano de 2/3. Recuerda que estoy factorizando el 3. Más, factorizo el 3, me queda logaritmo neperiano de 3/4. Hasta llegar al logaritmo neperiano de 100 sobre 101. Entonces, yo tengo que la expresión m va a ser igual a 3 por... Observo que suma de logaritmos, en este caso suma de logaritmos neperianos que tienen la misma base. Cuando se suman logaritmos, los valores numéricos se multiplican. Entonces yo tendría logaritmo, en este caso logaritmo neperiano, del producto de todos estos números. Entonces sería de 1/2 multiplicado por 2/3 multiplicado por 3/4 hasta llegar a 100 sobre 101. Entonces, ¿qué vamos a observar? Observamos que se puede simplificar porque acá hay un producto. Por ejemplo, este 2 con este 2 se simplifica. 3 y 3 se simplifica. Este 4 con un 4 de aquí se simplificaría. Hasta llegar a un valor de 100 que se simplificaría con un 100 que está por aquí. Entonces, a mí me quedaría simplemente que m va a ser igual a 3 multiplicado por el logaritmo, en este caso de 1 sobre 101. Entonces tengo el 3 por el logaritmo neperiano de 1 sobre 101. Este logaritmo neperiano de 1 sobre 101 se va a convertir a 3 multiplicado por menos logaritmo neperiano de 101. Entonces por propiedad yo tengo que el logaritmo de 1 sobre 101 se convierta a menos logaritmo neperiano de 101. Multiplicando tendría que m va a ser igual a 3 por menos 1 sería menos 3 multiplicado por el logaritmo neperiano, en este caso de 101. Entonces, a mí me preguntaban, a mí me pedían hallar el valor de m. Entonces, el valor de m simplemente va a ser menos 3 logaritmo neperiano de 101. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si x es igual al logaritmo del logaritmo de 27 de base 3, todo esto en base 9 y todo esto del logaritmo de base 2. Me piden hallar 2 más 1 más x más 2 elevado a 1 menos x. Entonces, para poder desarrollar esto necesito saber el valor de x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, yo tengo aquí que x es igual al logaritmo, en este caso, de base 2, del logaritmo de base 9, del logaritmo de 27 de base 3. Entonces, lo que voy a hacer aquí es primero desarrollar este valor. Entonces, yo tendría aquí que x va a ser igual al logaritmo de base 2 del logaritmo de 9, y aquí tendría que hallar el valor del logaritmo de 27 base 3. Logaritmo de 27 base 3, eso es igual a 3. Ahora lo que voy a hacer es aquí hallar el logaritmo de 3 en base 9. Yo tendría aquí que x va a ser igual al logaritmo de base 2. Acá tengo el logaritmo de 3 en base 9, pero yo observo aquí que 9 vendría a ser un 3 elevado al cuadrado. Entonces yo tendría aquí el logaritmo de 3 en base 3 elevado al cuadrado. Como tengo una potencia en la base, esa potencia pasa a dividir al logaritmo. Yo tendría que x va a ser igual al logaritmo de base 2. Y aquí este 2 pasa a dividir, entonces sería un medio multiplicado por el logaritmo de 3 de base 3. Entonces yo tendría aquí que x es igual al logaritmo de 2 de base 2. Y aquí, logaritmo de 3 en base 3, eso siempre es la unidad. Entonces me quedaría un medio multiplicado por 1. Entonces, continúo desarrollando eso. Entonces yo tendría aquí que x es igual al logaritmo, un medio por 1 sigue siendo un medio, de base 2. Como acá tengo un medio, eso lo voy a convertir a un número. Entonces sería x que es igual, en este caso, cuando tengo un medio, voy a convertir a la inversa. La inversa de un medio vendría a ser 2, de base 2. Entonces el un medio se convierte a 2 en base 2. Pero cuando se invierte esto, el logaritmo se convierte en negativo. Entonces yo tendría aquí que
x es menos logaritmo de 2 en base 2, obteniendo el valor de x que es menos 1, porque el logaritmo de 2 en base 2, eso es 1. Entonces yo tengo el valor de x. Entonces nosotros nos piden hallar 2 elevado a la 1 más x más 2 elevado a la 1 menos x. Yo tendría que 2 elevado a la 1, en este caso x vale menos 1, sería menos 1. Más 2 elevado a la 1 menos x vale menos 1, sería entre paréntesis. Tendría 2 elevado a 1 menos 1, 0. Más 2, 1 menos menos 1 sería 2. Menos por menos más. 1 más 1, 2. 2 elevado a la 0 es 1, más 2 al cuadrado, 4. Y 1 más 4, eso es igual a 5. Entonces, en la número 2 me piden hallar el valor de toda esta expresión. Entonces, todo eso es igual a 5, cuando x es menos 1. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula la expresión e que es igual a 1 menos cologaritmo de base 2 de antilogaritmo de base 4 del logaritmo de 625 de base 5. Entonces, vamos a desarrollar eso. Cuando tengo esta forma, lo primero que voy a hacer es hallar el logaritmo de 625 de base 5, para luego hallar el antilogaritmo. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual a 1 menos con logaritmo de base 2 del antilogaritmo, en este caso de base 4, donde el número sería el logaritmo de 625 en base 5. Eso viene a ser 4. Entonces lo que voy a sacar aquí es el antilogaritmo de 4 en base 4. Yo tendría aquí, voy a tener que la expresión es igual a 1 menos el cologaritmo de base 2. El antilogaritmo de 4 en base 4, eso viene a ser 4 elevado a la cuarta. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual a 1 menos cologaritmo de base 2. Ahora, el 4 elevado a la cuarta, eso es igual a 256. Entonces yo tendría aquí que la expresión e va a ser igual a 1 menos. Cuando yo tengo cologaritmo, en este caso de un número con su respectiva base, eso se va a convertir a un logaritmo negativo. Entonces sería menos logaritmo de 256 de base 2. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 1, sería menos por menos, más. Ahora, logaritmo de 256 en base 2, eso es igual a 8. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 1 más 8, eso es igual a 9. Entonces a mí me pedían hallar la expresión e, entonces la expresión e va a ser igual a 9. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dicen, si a es igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, así sucesivamente. Y me dicen que b es igual a 3 más raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 y así sucesivamente. Me piden calcular logaritmo de a en base b. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá lo que vamos a hacer es, acá observamos que hay expresiones hacia el infinito. Por ejemplo, yo tengo acá que la expresión a es igual a la raíz cuadrada de 2, que está multiplicando por una raíz cuadrada de 2, también está multiplicando por una raíz cuadrada de 2, y eso a su vez multiplicando por raíz cuadrada de 2, y así sucesivamente. O sea, esto tiende al infinito. O sea, son valores infinitos. Cuando yo tengo estas expresiones infinitas, lo que vamos a hacer es buscar o relacionar una expresión que se repite, una expresión donde empiece a repetirse. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer aquí? Yo sé que a es igual a raíz cuadrada de 2, dentro por raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 2 y así sucesivamente. A ambos lo voy a elevar al cuadrado, entonces yo tendría que a elevado al cuadrado va a ser igual. Esta raíz, esta potencia de 2, si lo elevo al cuadrado, esta raíz elevando al cuadrado, me quedaría simplemente 2 por la raíz cuadrada de 2, por la raíz cuadrada de 2, por la raíz cuadrada de 2 y así sucesivamente. El 2 pasaría a dividir. Entonces yo tendría que a al cuadrado sobre 2.
Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 y así sucesivamente. Ahora, tener presente algo. Este valor de aquí, que yo lo tengo en el dato, que vale A. A es igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada y así sucesivamente. O sea, toda esta expresión es igual a A. Entonces vamos a hallar de ahí, de esa igualdad, el valor de A. Tengo que A al cuadrado sobre 2 es igual a A. ¿Qué hago aquí? Lo que voy a hacer es simplificar una A y con aquí una A se va. Entonces aquí me quedaría que el 2 pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría que A va a ser igual. Al simplificar el valor de A me queda 1. Y 2 por 1 es 2. Entonces yo ya tengo el valor de A. Ahora vamos a hallar el valor de B. Entonces yo tengo aquí que el valor de B es igual a 3 más raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 y así sucesivamente hasta llegar hasta el infinito. Entonces tenemos una expresión hacia el infinito. Entonces lo que voy a hacer es despejar aquí. El 3 pasaría a restar. Entonces yo tendría que B menos 3 es igual a raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 y así sucesivamente. Lo que voy a hacer aquí es eliminar la raíz, esta raíz que tengo aquí. Para eliminar elevo al cuadrado. Entonces yo tendría que B menos 3 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual. Toda esta raíz elevada al cuadrado sería simplemente 5 multiplicado por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 y así sucesivamente. 5 pasaría a dividir y tendría que B menos 3 elevado al cuadrado sobre 5. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 y así sucesivamente. Ahora, si tú puedes observar todo esto, yo ya lo tengo. Viene a ser B menos 3. Entonces toda esta expresión va a ser B menos 3. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo tendría aquí que B menos 3 elevado al cuadrado sobre 5 va a ser igual a B menos 3. Entonces yo puedo observar que B menos 3 se simplifica y acá B menos 3 también se simplifica. 5 pasaría a multiplicar y aquí me quedaría B menos 3 y esto va a ser igual a 5 por 1, 5. Donde menos 3 pasaría a sumar y tendría que el valor de B va a ser igual a 5 más 3, 8. Entonces ya tengo el valor de B. Entonces nosotros nos piden hallar el logaritmo de A en base B. El logaritmo de A en base B. Y esto va a ser igual al logaritmo, en este caso el valor de A vale 2 y B vale 8. Entonces yo tendría aquí que el logaritmo, en este caso 8, viene a ser un 2 al cubo. Entonces sería el logaritmo de 2 en base 2 al cubo. Como tengo un exponente en la base del logaritmo, esto se va a convertir en una división. Sería un tercio, porque 3 pasa a dividir, sería un tercio multiplicado por el logaritmo de 2 en base 2. El logaritmo de 2 en base 2, eso es igual a la unidad. Entonces simplemente me quedaría un tercio por 1, viene a ser un tercio. Entonces me pedían hallar el logaritmo de A en base B y eso es igual a un tercio. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, hallar el valor del siguiente logaritmo. Y me dan logaritmo, y todo esto aquí, logaritmo de 2 por 4 por 6 hasta llegar hasta 20. Todo esto menos logaritmo del factorial de 9. Pues nosotros tenemos que recordar algo. Sabemos que el factorial de un número, por ejemplo, n representado por este símbolo. Eso llamamos factorial de un número n. Y el desarrollo de eso va a ser igual al producto de los números consecutivos, empezando de n hasta llegar a la unidad. Sería n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 hasta llegar a la unidad.
Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces yo tengo que tener presente que si a mí me da un factorial de 9, eso va a ser igual a 9 por 8 por 7 y así sucesivamente hasta llegar a la unidad. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces yo tendré aquí logaritmo, en este caso sería 2 por 4 por 6 hasta llegar a 20. Pero lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Sería 2 multiplicado por 1. Y eso a su vez multiplicado por 2 multiplicado por 2. Luego tendría 2 multiplicado por 3. Y hasta llegar a 2 multiplicado por 10. ¿Por qué? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 por 10, 20. Y esto va a ser menos logaritmo del factorial de 9. Observo que el 2 se repite varias veces. En este caso observamos que se repite desde 1 hasta 10. O sea, se repite 10 veces. Entonces yo tendría aquí que el logaritmo sería 2 elevado, como se repite 10 veces, sería 2 elevado a la 10. Todo eso multiplicando por 1, por 2, por 3, hasta llegar a 10. Y esto va a ser menos el logaritmo del factorial de 9. Como tengo restas de logaritmos que tienen la misma base, se dividen los valores numéricos. Entonces yo tendría aquí el logaritmo, en este caso de 2 elevado a la 10. Todo esto por 1, por 2, por 3, hasta llegar hasta 10. Y esto se va a dividir entre el factorial de 9. Entonces yo tendría aquí el logaritmo de 2 elevado a la 10 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Todo esto sobre factorial de 9, que lo hemos desarrollado. Vale 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, hasta llegar a la unidad. Entonces ya tengo el factorial del 9. ¿Por qué hice eso? Porque lo que voy a hacer aquí es simplificar. Entonces yo tendría aquí 9 y 9 se van, 8 y 8 también, 7 y 7, 6 y 6, 5 y 5, 4 y 4, 3, 3, 2 y 2. Y la unidad con la unidad es el mismo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría acá simplemente logaritmo de 2 a la 10 por 10. Sería 2 a la 10 multiplicado por 10. Como tengo un producto de números, eso lo voy a convertir en suma de logaritmos. Sería el logaritmo de 2 elevado a la 10 más el logaritmo de 10. Recuerda que cuando no hay una base significa que es base 10. Entonces no olvidarnos que aquí debe ser base 10. Entonces como tengo 2 que está elevado a un exponente de 10, ese 10 pasa a multiplicar y tendría 10 por el logaritmo de 2. Más logaritmo de 10 en base 10, eso viene a ser la unidad. Entonces el valor de todo este logaritmo va a ser 10 logaritmo de 2 más 1. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dicen, si 10 elevado a la x más 10 elevado a la y es igual a p, además me dicen que x menos y es igual al logaritmo de p más q sobre p menos q, me piden calcular 10 a la x menos 10 a la y. Vamos a desarrollar eso. Nosotros vamos a empezar con el logaritmo. Yo tengo aquí que x menos y es igual al logaritmo de p más q sobre p menos q. No olvidarte que cuando no te dan la base, eso significa que es base 10. Entonces, lo que voy a hacer aquí es eliminar el logaritmo. Por lo tanto, esta base 10 pasa al otro lado y se convierte en la base de la potencia. Y sería aquí 10 elevado a la x menos y esto va a ser igual a p más q, todo esto sobre p menos q. Como tengo resta de exponentes, eso proviene de una división de bases iguales. Entonces yo tendría acá 10 a la x sobre 10 a la y. Y esto va a ser igual a p más q
todo esto sobre P menos Q. Ahora lo que voy a hacer aquí es despejar para poder reemplazar en esta expresión. Entonces, 10 a la y pasaría a multiplicar. O sea, 10 elevado a la x es igual a p más q, todo esto sobre p menos q. Y eso está multiplicando por 10 a la y. 10 elevado a la y. Recuerda que esto pasa a multiplicar. Ahora, ¿dónde voy a reemplazar esto? En esta parte. A esto le llamo ecuación número 1. Entonces, ahí lo voy a reemplazar. Entonces, yo voy a decir acá reemplazando en ecuación 1. Entonces yo tendría aquí que 10 a la x, lo voy a escribir acá, 10 a la x más 10 a la y es igual a p. Donde 10 a la x es p más q sobre p menos q. Todo eso multiplicado por 10 a la y más 10 a la y. Y esto es igual a p. Como ambos tienen 10 a la y, factorizo 10 a la y. Me quedaría p más q sobre p menos q. Factorizo aquí 10 a la y, me quedaría todo esto. Más 10 a la y, factorizando 10 a la y, me queda 1. Esto va a ser igual a p. Entonces yo tendría acá 10 a la y por p menos q multiplicado por 1 sería p más q, en este caso más p menos q. Recuerda que todo esto se está multiplicando por 1 y se mantiene el mismo valor. Sobre p menos q. Y esto va a ser igual a p. ¿Qué observamos aquí? Observo que q y q se eliminan. Y me quedaría 10 a la y por p más p, 2p. Todo esto sobre p menos q. Y esto es igual a p. Observamos aquí que p pasaría a dividir y se simplificaría con esta p. Entonces eliminamos las p. Entonces a mí me quedaría que 10 a la y va a ser igual. En este caso p menos q pasaría a multiplicar. Entonces tendría p menos q por 1. Sigue siendo el mismo. Y el 2 pasaría a dividir. Sería sobre 2. Entonces a esto le voy a llamar ecuación alfa. Ahora, como ya tengo el valor de 10 a la y, lo que voy a hacer es reemplazar de nuevo en la ecuación 1 para poder hallar 10 a la x. Una vez que tengo 10 a la x, voy a poder restar con este valor de 10 a la y. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1. Tengo la ecuación 1 que es 10 a la x más 10 a la y, que es igual a p. Pero yo ya hallé el valor de 10 a la y. Entonces yo tendría aquí que 10 a la x elevado a la x más 10 a la y es igual a p menos q, todo esto sobre 2. Y esto es igual a p. Y aquí vamos a hallar el valor de 10 a la x. P menos q sobre 2 pasa a restar y tendría 10 elevado al exponente x va a ser igual a p menos p menos q sobre 2. Yo tengo que 10 a la x va a ser igual. 2 pasaría a multiplicar, sería 2p menos, este menos le cambia de signo a todo, sería menos p más q. Todo esto sobre 2. Tengo que 10 elevado a la x es igual 2p menos p más q, todo esto sobre 2. Entonces, como puedes percatar, ya tengo 10 a la y y ya tengo 10 a la x. Entonces, a nosotros nos piden hallar 10 a la x menos 10 a la y, donde 10 a la x es p más q sobre 2, menos 10 a la y es p menos q sobre 2. Entonces, vamos a desarrollar eso. Observamos que es una resta de fracciones homogéneas. Entonces, yo voy a tener acá que 10 a la x menos 10 a la y va a ser igual. Colocamos un solo denominador que es 2 y restamos los numeradores. Sería p más q. En este caso, este menos le cambia de signo a todo. Sería menos p más q. Entonces, si tú puedes observar, p y p se van a eliminar. Entonces, a mí me quedaría q más q, 2 veces q dividido entre 2. Y 2 entre 2 es 1. Entonces, simplemente me va a quedar q. Entonces, a mí me piden 10 a la x menos 10 a la y, eso es igual a q.
Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen reduce y me dan la expresión S. Esto es igual a 1 sobre 1 menos logaritmo de x en base x por y. Menos 1 sobre 1 menos logaritmo de y en base xy. Más logaritmo de xy en base x menos 1. Entonces vamos a desarrollar eso. Pues yo tengo aquí fracciones. En este caso, como en el denominador, tengo una resta donde contiene el logaritmo. La idea es tratar de que toda la expresión esté en logaritmo. Entonces, este 1 voy a tratar de convertirlo al logaritmo. Entonces yo tendría aquí que la expresión S va a ser igual. En este caso sería 1. Este 1 lo voy a convertir al logaritmo. Y para que sea al logaritmo, sería un logaritmo de un cierto número que va a ser igual a la base. En este caso yo observo que este logaritmo tiene la base xy. Entonces aquí el valor de 1 voy a convertir al logaritmo de base xy para que sea igual a este logaritmo, y el número sería también xy. Logaritmo de xy de base xy va a salir 1, menos logaritmo de x de base xy. Todo esto menos la misma idea, 1 sobre. Este 1 lo voy a convertir a un logaritmo de base xy. Entonces tendría aquí logaritmo de xy de base xy, menos logaritmo de y en base xy. Todo esto más logaritmo de xy de base x menos 1. Yo tendría aquí que la expresión S va a ser igual a 1 sobre. Como tengo resta de logaritmos que tienen la misma base, los números se van a dividir. Entonces yo tendría acá el logaritmo, en este caso la división de x por y entre x, sería xy entre x. Y en base xy. Entonces tener presente aquí que acá hay una división. Menos la misma idea, 1 sobre resta de logaritmos que tienen la misma base. Entonces sería el logaritmo de xy. Y se divide xy entre y. xy entre y. Todo esto más logaritmo de xy en base x menos 1. Entonces yo tendría aquí que la expresión S va a ser igual a 1 sobre. Observemos aquí algo. xy entre x se eliminan las x y me queda simplemente y. Entonces yo tendría aquí logaritmo de y en base xy menos. Tendría 1 sobre. La misma idea. xy entre y se eliminan las y me queda solamente x. Entonces acá sería el logaritmo de x en base xy más logaritmo de xy base x menos 1. Ahora, como tengo 1 sobre un logaritmo, lo que voy a hacer aquí es invertirlo. Entonces yo tendría que la expresión S va a ser igual. Invirtiendo tendría que el número que es y se convierte en la base y la base se convierte en el número. Y sería el logaritmo, invirtiendo los valores sería xy y la base ahora va a ser y. Menos, la misma idea acá. Haciendo un cambio, haciendo la inversa del logaritmo sería el logaritmo, en este caso el valor de x se convierte en la base y xy se convierte en el número. Esa es la inversa de un logaritmo. Todo esto más logaritmo de xy en base x menos 1. ¿Qué observamos aquí? Logaritmo de xy en base x y logaritmo de xy en base x. Ambos son con signo diferente. Entonces, logaritmo de xy en base x menos logaritmo de xy en base x, esos dos valores son iguales con signo cambiado, se eliminan. Entonces a mí me va a quedar que la expresión S va a ser igual al logaritmo de xy en base y menos. Este 1 lo voy a convertir al logaritmo, que tenga la base y. Entonces el 1 se convierte en logaritmo, en este caso de y en base y. Entonces yo tendría que la expresión S va a ser igual. Como tengo resta de logaritmos que tienen la misma base, se convierte en un solo logaritmo. En este caso, el logaritmo de base y. Y los números se dividen, o sea, xy entre y. Entonces sería xy
Entonces lo que voy a hacer aquí es simplificar xy entre y, las y se eliminan. Entonces simplemente me quedaría que la expresión s va a ser igual al logaritmo de x en base y. Entonces a mí me pedían reducir la expresión s, entonces la expresión s va a ser simplemente el logaritmo de x en base y. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 7.